En este video vamos a hablar sobre la guía visual de cómo elaborar un PLACES o un plan de cuidados de enfermería. Un PLACE o un plan de cuidados de enfermería es un instrumento para documentar y comunicar la situación del paciente-cliente mediante los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo ello. En la parte inferior observamos cómo está estructurada un PLACES. Estas se dividen en tres opciones. En el primer apartado encontramos lo que es la taxonomía NANDA, que se divide en etiqueta diagnóstica, definición, factores relacionados, características definitorias, y en el NOC mediante el resultado NOC, indicadores, escala de medición y puntuación Diana. Y por último, las intervenciones NIC, que estas son actividades que se aplican al paciente. Como paso 1 tenemos que identificar lo que es la patología. En este tomamos el ejemplo de la dificultad para orinar. Paso 2, tomamos nuestro NANDA. El NANDA nos va a ayudar a identificar la respuesta humana mediante cada diagnóstico que viene con características definitorias, factores relacionados y de riesgo, lo que ayuda a justificar científicamente los cuidados. El NANDA se divide en dominios, clases y diagnósticos. Contiene 13 dominios que son áreas amplias de organización del conocimiento enfermero que agrupan en fenómenos relacionados con la salud, y cuenta con 48 clases que son subdivisiones dentro de cada dominio que permiten especificar y organizar mejor los diagnósticos de enfermería. Cuenta con 207 diagnósticos que son aquellos elementos internos o externos que aumentan la probabilidad de que una persona, grupo o comunidad desarrolle un diagnóstico de enfermería tipo riesgo, real o de promoción. La taxonomía NANDA, como mencionamos, se divide en dominios y clases. Para poder identificar una patología, nos vamos a guiar sobre estos recuadros. Y en el dominio, los dominios son los apartados en color naranja y las clases son en color rosado y celeste. El primer dominio nos habla sobre la promoción de la salud y se divide en 2 clases, el dominio 2 en nutrición y se divide en 5 clases, dominio 3 que habla sobre la eliminación e intercambio y se divide en 4 clases y hasta llegar hasta el dominio 13 que nos habla del crecimiento y de desarrollo y se divide en 2 clases. Ya que contamos con una patología de un ejemplo que es dificultad para orinar, el más acordado, más acertado es el de eliminación e intercambio, que habla sobre la función urinaria, que entonces sería dominio 3, clase 1. Nuestro NANDA va a contar con características definitorias y factores relacionados mediante la etiqueta diagnóstica a la que se quiere llegar. Las características definitorias son los indicadores observables y medibles, ya sean signos mediante objetivos o síntomas subjetivos que permiten reconocer que un diagnóstico de enfermería está presente en un paciente, familia o comunidad. Funcionan como la evidencia clínica del problema. Los factores relacionados son las condiciones, circunstancias, antecedentes o situaciones que explican por qué aparece un diagnóstico de enfermería. Los factores relacionados pueden ser de tipo fisiológico, psicológico, ambiental, social o hasta cultural. En este ejemplo, ya que nos guiamos en lo que es el dominio 3, clase 1, nos va a aparecer funciones múltiples de la función urinaria. El más acertado fue el primero, que habla del deterioro de la eliminación urinaria, página 333. Ya de haber acertado, nos guiamos a nuestra página 333 y nos va a aparecer aquí el deterioro de la eliminación, definición, características definitorias y factores relacionados. En definición nos habla sobre la incapacidad para poder excretar eficazmente los líquidos y desechos almacenados en la vejiga a través de la uretra. Su diagnóstico es del deterioro de la eliminación urinaria. Las características definitorias y factores relacionados, en estas observamos que esta es una etiqueta diagnóstica real. En las características definitorias se escogió lo que es la dificultad o bien característica de disuria, y en factores relacionados el más acertado, que fue el de músculo de la vejiga debilitado e infección del tracto urinario. Una vez obtenidos estos datos, nos pasamos a nuestro NANDA en el primer apartado. En este nos va a pedir el dominio, clase, etiqueta diagnóstica de enfermería,
Definición, factores relacionados, características definitorias. En dominio ponemos el dominio y clase que aceptamos, que es dominio 3, clase 1, página 333, y la etiqueta diagnóstica, que es del deterioro de la eliminación urinaria. La definición, que es la incapacidad para poder excretar eficazmente los líquidos y desechos almacenados en la vejiga a través de la uretra. Los factores relacionados son mediante la infección del tracto urinario y músculo de la vejiga debilitado. Las características definitorias, que son signos y síntomas, solo se puede escoger uno, se escogió lo que es disuria, y en factores relacionados se puede escoger de 2 a máximo 3. Y así es como se completa el primer término del primer apartado NANDA. Como paso número 3, sigue la clasificación de resultados de enfermería, más conocido como el NOC. El NOC es un sistema estandarizado que define, describe y clasifica los resultados de enfermería esperados, permitiendo medir los efectos de las intervenciones de enfermería sobre el estado del paciente de manera objetiva y uniforme. Su estructura se compone de varios niveles. Se compone de 7 dominios, 36 clases, 612 resultados, y cada resultado contiene nombre, definición, indicadores, escala de medida de tipo Likert y puntuación Diana. La puntuación Diana es el valor esperado que se quiere alcanzar en un resultado NOC al finalizar el cuidado de enfermería. Representa el objetivo o meta clínica en relación con el estado del paciente. Se establece al inicio de la planificación de los cuidados y sirve como referencia para evaluar si hubo mejoría. Los indicadores son manifestaciones concretas, observables y medibles del resultado NOC. Funcionan como criterios específicos que permiten evaluar el estado del paciente en relación con el resultado. Y la escala Likert es una escala de medida de 5 puntos que utiliza el NOC para valorar cada indicador y el resultado global. Va desde el punto 1, que es el peor estado posible, a 5, que es el mejor estado posible, y permite medir de forma estandarizada el grado de logro del resultado. Aquí podemos observar que con más detalle el ejemplo que se mostró. Por ejemplo, en eliminación urinaria podemos ver que contiene la definición, la puntuación Diana, los indicadores y la escala tipo Likert. Al plasmarlo en un place, se elige la etiqueta diagnóstica, que en este caso es eliminación urinaria, de la página 454, y en los indicadores se escogen 3, en los cuales se pone el código del indicador y el nombre del indicador. En la escala de medición se valora en el estado del paciente, y en la puntuación Diana, debido a los puntos que vayamos obteniendo, se tiene que aumentar 1 en un valor real del resultado. No se puede aumentar a más puntos porque no sería un logro objetivo. Y eso sería todo con el paso número 3. Paso 4, vamos a hablar sobre el NIC, que es una clasificación estandarizada y basada en la investigación que describe las actividades que realizan los profesionales de enfermería. Su propósito es unificar el lenguaje de la enfermería, facilitando la selección de intervenciones adecuadas para el paciente, el uso de ordenadores y la enseñanza a estudiantes con el fin de mejorar la calidad y seguridad de los cuidados hacia nuestro paciente. Su estructura de este NIC, de esta taxonomía, es que se divide en dominios, que son 7, que son los niveles más amplios de la clasificación, 30 clases, que cada dominio se subdivide en clases, intervenciones 500, que cada intervención tiene un código numérico, actividades que funcionan como una guía práctica para el desempeño clínico. Las intervenciones y actividades van a aparecer en la página de acuerdo a la etiqueta que vamos a buscar. Por ejemplo, en intervenciones un lenguaje estandarizado
de tratamientos que las enfermeras realizan para mejorar los resultados del paciente y se agrupan en 7 campos y 30 clases. Cada intervención tiene una etiqueta y una definición y una lista de actividades específicas que la enfermera puede seleccionar para un cuidado personalizado basándose en la evidencia científica y el juicio clínico para abordar diagnósticos enfermeros y médicos. Las actividades son acciones específicas que los enfermeros realizan para poder ayudar a los pacientes a alcanzar resultados de salud deseados, agrupados en 7 dominios que incluyen, puede ser fisiológico básico, fisiológico completo, conductual, seguridad, familia o sistema sanitario y comunidad. En el apartado encontraremos el recuadro, que se dividen en 3, que son las intervenciones y actividades. En se tomó el ejemplo de nuestra intervención del dominio 1, página 107, clase B. La intervención es ayuda con el autocuidado de la micción. En esta se van a clasificar 5 actividades como máximo y así clasificarse en cada uno de los 3 apartados con 5 actividades que sean coherentes al tipo de patología o presencia que presente nuestro paciente. Como quinto y último paso, tenemos lo que es la guía de práctica clínica. Las guías de práctica clínicas o GPC son un conjunto de recomendaciones desarrolladas sistemáticamente y basadas en la evidencia científica para ayudar a los profesionales sanitarios y a los pacientes en el proceso de toma de decisiones sobre la atención sanitaria en situaciones clínicas específicas. Son los documentos de mayor relevancia para la incorporación de la evidencia científica en la toma de decisiones en salud. Se dividen en 3, en evidencia, recomendación y punto de buena práctica. La evidencia, acá se realiza una búsqueda exhaustiva y estructurada de la literatura científica en base de datos como Cochrane, Medline, PubMed y Embase, utilizando los términos definidos como las preguntas pico. El equipo técnico filtra los resultados para incluir solo los estudios que responden a las preguntas clínicas y que cumplen los criterios de calidad predefinidos. Como segundo punto tenemos las recomendaciones. Acá se convierte la evidencia en una acción concreta para el personal de salud. Por ejemplo, ante la sospecha de fractura, investigar dolor, deformidad, aumento de volumen, crepitación y pérdida de función de la extremidad afectada. Y por último punto tenemos el punto de buena práctica. Acá indica lo que debe de hacerse en la práctica real. Un ejemplo de esto es el médico ortopedista debe valorar al paciente a las 12 semanas para iniciar apoyo total y enviar a rehabilitación según su evolución. Aquí tenemos un ejemplo de guía de práctica clínica que lo realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS, con el título de Abordaje y manejo inicial en el servicio de urgencias del paciente adulto con retención aguda de orina. Y en el lado derecho tenemos cómo se encuentran estructurados, por así decirlo, o los ejemplos de las recomendaciones, los puntos de buena práctica y la evidencia. Y por último tenemos un ejemplo de cómo se estructura la guía de práctica clínica. Tenemos lo que es la evidencia, la recomendación y los puntos de buena práctica. Y aquí podemos encontrar las referencias bibliográficas y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.